Son embajadas del poder militar de la gran potencia, son satélites de operaciones que no controlamos, son un acuerdo de confianza mutua. Pero ¿qué pasa cuando tu territorio se usa para una guerra en la que no quieres participar? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Las bases militares de Estados Unidos. Oriente Medio está en guerra. Estados Unidos está en guerra. Los ataques sobre Irán han provocado un efecto cascada que ya afecta directamente a unos 15 países. Estados Unidos e Israel bombardean Irán y el descabezado régimen iraní responde lanzando ataques sobre Bahrein, Kuwait, Qatar o Emiratos Árabes. ¿Por qué esos países? Porque no ataca cualquier lugar. Ataca las bases militares de Estados Unidos en esos países. El conflicto tiene ya muchas derivadas, pero hoy nos centramos en esta, las bases militares de Estados Unidos en medio mundo. Digo medio mundo, pero es más, las hay en todos los continentes, las hay en Japón, en una isla del Índico, en Islandia, son 128 bases en total para menos de 200 países que tiene el mundo, aunque están sobre todo concentradas en Europa y en Oriente Medio. Esas bases, las de Oriente Medio, son las que están al alcance de los misiles iraníes, las que están siendo atacadas. En España, ya lo sabes, también tenemos bases militares estadounidenses, en Rota y en Morón, en Cádiz y en Sevilla. Pero el gobierno ha dejado claro que no permitirá que Trump use esas bases para la guerra de Irán. Y Trump se ha enfadado. But some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, dice que España se ha comportado de una manera terrible con Estados Unidos y que ha pedido que se corte toda relación comercial. Pedro Sánchez ha respondido. La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. 40 años después de la entrada de España en la OTAN, 70 años después de que se levantaran las bases de Rota y de Morón y otras que hubo en Zaragoza y en Torrejón, en una semana en la que los drones con explosivos han podido llegar también a una base en Chipre, que es Unión Europea, nos preguntamos qué son, para qué sirven y quién manda en las bases que Trump tiene ahora a su disposición en medio mundo. Jesús Núñez, hola. Hola. Con tu ayuda, Jesús, con tu análisis, hagamos algunas preguntas evidentes, porque seguro que hay cosas que podemos aprender. ¿Qué son estas bases militares? ¿Por qué tiene Estados Unidos tantas bases militares en medio mundo? ¿Qué busca? Históricamente hubo una época, recordamos, de colonización, en la cual el líder mundial o el líder regional, depende de la escala que lo planteemos, directamente conquistaba y controlaba, gestionando el día a día, un territorio determinado. No estamos ya en esa situación y, por lo tanto, hablamos de un hegemón mundial, Estados Unidos en este caso, que tiene intereses en todos los rincones del planeta y que pretende mantener esa hegemonía. Entiende, por lo tanto, también la necesidad de contar con presencia militar en muchos puntos en los que están en juego sus intereses geopolíticos o geoeconómicos, y lo que hace es llegar a acuerdos con determinados países para poder utilizar su territorio con algunas peculiaridades, entendiendo que de ese modo se facilita una respuesta rápida. Vivimos en un mundo ya en el que la violencia puede estallar en un momento determinado en contra de los intereses, en este caso de Estados Unidos, y tardaría mucho si todo lo tuviera que mover desde el territorio continental estadounidense. Por lo tanto, lo que hace es preposicionar material y recursos humanos en diferentes lugares para de ese modo poder llegar más rápido. Y por otro lado, porque de esa manera también, si entra en una campaña militar, puede sostener el esfuerzo sin tener la carga logística que supondría tener que hacerlo todo desde Estados Unidos continental. Entiendo que no serán todas iguales, ¿no? Que no serán todas como las que tenemos pues más a mano, ¿no? La de Rota y la de Morón. Evidentemente hay una gama muy amplia de instalaciones militares que un país puede tener en el territorio de un aliado, y si hablamos de Estados Unidos, eso se cuenta por centenares en todos los rincones del planeta. En el caso de España, pues se trata de unas instalaciones que, si buscamos el origen, nos tenemos que ir a 1953, que es en la España franquista, cuando Estados Unidos avala en definitiva ese régimen y a partir de ahí lo subordina a su propia visión y a su estrategia,
con una posibilidad de utilizar el territorio en unas bases que entonces sí eran bases estadounidenses en España y que ahora son bases españolas de uso conjunto, es decir, la soberanía es española, pero el ejército estadounidense puede utilizarlas. En algunos casos apenas van más allá de colocar un radar y la guarnición inmediata. En otros casos, como ocurre en Rota o en Morón, se trata de instalaciones inmensas, o bien navales o bien aéreas, en donde Estados Unidos puede desplegar medios militares, puede almacenar también munición, puede tener ubicados efectivos recursos humanos para utilizar en un caso o en otro, y básicamente todo eso le da la capacidad, en el marco de un convenio que se ha ido actualizando con el tiempo, de poder emplear esas instalaciones al servicio de su propia estrategia militar. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us. Donald Trump ha dicho básicamente: las bases de España son nuestras y las podemos usar si queremos hacerlo. Y el gobierno ha dicho que no, que eso no es así, que de hecho no autoriza el uso de las bases para esta guerra. Jesús no puede utilizar Estados Unidos las bases como quiera, son suyas. No en el caso de España, puesto que el convenio establece que la autorización última de lo que allí se haga, dado que es territorio soberano español, es del gobierno español. Luego, en ese sentido, será ignorancia, será el desprecio a la legalidad. Lo que hace Donald Trump está fuera de la realidad. Estados Unidos no puede hacer lo que quiera. Rota y Morón se han empleado obviamente en muchas ocasiones para proyectar poder militar por parte de Estados Unidos hacia Oriente Próximo y hacia Oriente Medio, contando con que nuestra ubicación geográfica a este lado del Atlántico le permite a Estados Unidos, como antes comentaba, preposicionar material, llevar a los heridos que pueda haber en una zona de combate hasta esas instalaciones sanitarias que pueda tener dentro de esa base naval o aérea, y desde ahí reforzar la vigilancia, la protección o la seguridad de sus propios intereses en aquella zona que le convenga. Otra cosa es, si tú no preguntas, yo no tengo que responder. Si tú no me dices que ese avión o ese buque va para alimentar una guerra ilegal, pues yo no he tenido que dar la autorización porque no he mirado lo que hay dentro de ese avión o dentro de ese buque. Y esa es la realidad en muchas ocasiones. Aunque las bases no sean técnicamente ya territorio soberano estadounidense, supongo, Jesús, que hay países donde Estados Unidos tiene tanta influencia que es como si lo fueran. Efectivamente hay de todo, y en muchos casos todavía, y desde luego en los países del Golfo, aliados de Estados Unidos, es territorio, a todos los efectos, territorio estadounidense. Diplomáticamente hablando, por lo tanto, se mueven al margen con sus propias normas, sus propias leyes, y prácticamente el país anfitrión allí no tiene nada que decir. Si nos tuvieras que hacer zoom en el mapa de las bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio, ¿a cuál nos llevarías? Por importancia, por peso estratégico en este conflicto. En Bahrein, Estados Unidos tiene el cuartel general de la Quinta Flota, y eso es lo que le da la capacidad para poder moverse en el Golfo Pérsico y más allá hacia el Océano Índico. Y del mismo modo, en Arabia Saudí y en Qatar tiene también importantísimas bases aéreas, que es lo que le permite precisamente sostener una campaña militar como lo que estamos viendo ahora, de centenares de salidas de aviones para atacar territorio iraní. Por lo tanto, esos serían objetivos prioritarios para quien trate de limitar o anular la capacidad estadounidense para seguir efectuando esos ataques. Al admitir bases militares de un país extranjero en tu territorio, Jesús, pues evidentemente hay una gran ventaja diplomática, buenas relaciones comerciales, también económicas, pero hay un riesgo compartido, ¿no? El anfitrión, de alguna manera, une su destino a Estados Unidos porque puede verse perjudicado por un ataque, ¿no? Aunque sea como daño colateral. Sin ninguna duda, y efectivamente lo estamos viendo ya de inmediato en estos apenas días que llevamos desde el estallido de la guerra ilegal, por otro lado, contra Irán, desencadenada por Estados Unidos y por Israel. Lo que está haciendo Irán es lanzar drones y misiles contra intereses estadounidenses en diferentes países del Golfo Pérsico, y por lo tanto, de manera clara, esos países se convierten en objetivos a batir por parte de, en este caso, de Irán, aunque cabe imaginar, al menos desde mi perspectiva así lo entiendo,
que no busca tanto entrar en guerra con esos países, sino que esos gobiernos acaben presionando a Washington para que pueda de ese modo cesar el castigo que están sufriendo. Pero evidentemente, en la medida en la que entran en juego y aceptan por una razón o por otra el que haya instalaciones que los estadounidenses puedan utilizar, evidentemente se convierten en blanco de posibles represalias. Jesús, ¿hay algún precedente claro de otro país de la OTAN con bases militares de Estados Unidos en su territorio, como España, que en un momento concreto, en un momento de tensión, dice, mira, no, las bases en mi territorio son tuyas, pero no las vas a usar para esto? Sí, claramente ha habido circunstancias de ese tipo. Recordemos que en el caso de la guerra de Irak del año 2003 hubo países como Francia y Alemania que se opusieron de forma clara al aventurerismo militar de George Bush hijo y por lo tanto no permitieron que sus instalaciones fueran utilizadas para aquella guerra ilegal. Lo ha hecho Turquía también como miembro de la OTAN en algunas ocasiones. Luego, no es esta la primera vez, desde luego, recordando siempre que cuando ahora el gobierno español dice que no va a permitir que desde Rota y Morón se hagan determinadas cosas, hasta ahora las ha estado permitiendo en buena medida. O sea, si pensamos solamente en el desencadenamiento de la guerra que ahora mismo ya se ha declarado contra Irán, para poder hacer esa operación militar han tenido que pasar muchos aviones cisternas y muchos buques logísticos y de otro tipo por Rota y por Morón para ir acumulando medios e ir preparándose para lo que ahora estamos viviendo. Afortunadamente el gobierno ha rectificado y ahora parece mostrarse más duro, más serio en negar la posibilidad una vez que la violencia ha estallado y estamos en ese contexto, en una violación flagrante del derecho internacional. Está claro que hay una parte de convencimiento, posicionamiento ideológico político en el gobierno de España cuando dice que no quiere colaborar con Estados Unidos en esta guerra a través de las bases militares, pero no sé si también hay una estrategia de reducir riesgos, ¿no? Evidentemente el riesgo existe. El propio Irán ha dicho un mensaje muy claro a los países de la Unión Europea. Quien entre en esta guerra se convierte en objetivo. Por lo tanto, no hace falta buscar entre líneas porque ya con eso tenemos que contar. Evidentemente, a partir de ahí habrá que ver qué capacidades tiene Irán para seguir ampliando el radio de acción y, desde luego, en lo que corresponde a misiles balísticos, que es lo que podría resultar más preocupante ahora mismo, no tienen alcance para llegar hasta España ninguno de los que posee en su arsenal. Pero en cualquier caso hay otras formas no convencionales de poder afectar a los intereses de alguien que he calificado previamente como mi enemigo. Luego, desde ese punto de vista, quiero creer que además del cálculo que lleva a rechazar una guerra ilegal, hay también un factor electoral innegable por parte de la posición del gobierno español ahora mismo y hay un cálculo también que tiene que ver con el intento de reducir riesgos, sabiendo que si se reducen por un lado, también pueden aumentar por otro en la medida que Estados Unidos, como ahora ha amenazado el presidente Trump, puede buscar algún tipo de embargo o de anulación de las relaciones comerciales. Veremos hasta dónde llega, lo que de momento no es más que una bravuconada. Jesús, si el ataque a la base militar en Chipre, que creo que es británica, no estadounidense, escala, se intensifica, se repite, ¿la Unión Europea podría verse empujada de alguna manera a meterse en este conflicto, aunque sea por una cuestión de responder a la agresión? En primer lugar, creo que ha sido un ataque aislado que me hace pensar en que ahora mismo en Irán no hay una autoridad que esté en la cabeza de toda la jerarquía ordenando qué se hace en cada punto, sino que ha ido descentralizando la toma de decisiones, preparándose precisamente para lo que ahora está ocurriendo, la eliminación de muchos de los altos mandos políticos y militares iraníes, y que por lo tanto están respondiendo con los planes que tenían previamente, que incluían este tipo de acciones. Por lo tanto, no creo que eso vaya a continuar. A partir de ahí, un territorio como Chipre, que forma parte de la Unión Europea, podría activarse el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que es una cláusula de defensa colectiva, que activaría la respuesta de los 27 al ataque recibido por uno. Eso no ha ocurrido. Chipre, que ahora mismo ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea, no ha reclamado esa activación. Por otro lado, es territorio OTAN. Podría también invocar el artículo 5 del Tratado de la OTAN, también de defensa colectiva, y sin embargo no lo ha hecho.
La última, Jesús. ¿Supone un problema real para Estados Unidos no poder usar las bases militares en España? ¿O es un choque político lo que estamos viendo que pasará? Porque Trump tiene otras cosas por las que preocuparse y ya tiene otras bases para hacer lo mismo. Quiero desear que todo se quede ahí, pero evidentemente a Estados Unidos le afecta el no poder utilizar esas bases porque son importantes. O sea, en toda la estrategia militar estadounidense de proyección de poder hacia Oriente Próximo y Oriente Medio no tiene alternativas fáciles desde el punto de vista de movimientos de tropas, movimientos de material, de munición, etcétera, y por lo tanto el que no pueda utilizarlas le afecta porque le obliga a reconsiderar sus propios planes. En el ámbito comercial, Estados Unidos amenazando ahora, como ha hecho Trump, con un embargo, un cierre de relaciones. Tenemos un comercio, unos intercambios comerciales en torno a los 16.000 millones de dólares cada año con ventaja para Estados Unidos. Es decir, nos vende más Estados Unidos de lo que nos compra. Pero hay que entender también que en ese ámbito comercial, por un lado, España no está aislada, formamos parte del mercado común y por lo tanto el tema comercial se negocia con Bruselas, no con Madrid. Y por otro lado, para España, Estados Unidos no es un socio comercial preferente. Eso evidentemente implica daños, implicaría costes, pero macroeconómicamente no supone algo que España no pueda soportar. Si a eso se le añade que el gobierno español ya está apuntando a que si es necesario activará un escudo para proteger a los que se vean afectados por ese supuesto cierre de relaciones comerciales, pues creo que en principio la situación está bastante controlada. Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, muchas gracias. Un placer, hasta la próxima. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/un socio al día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín y Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.